Hermanos, buenas tardes. El día de hoy la palabra de Dios es profunda en su significado, porque el Evangelio nos habla de esta confirmación de Pedro. Podemos traer a colación cuando el Señor llamó a Pedro allá en el lago de Galilea, en ese lago cuando Pedro estaba pescando. Entonces el Señor Jesús le dice: yo te haré pescador de hombres, sígueme. Y Pedro, dejando todo, lo siguió. Se atrevió a caminar con Jesús en esta aventura del seguimiento. Todos sabemos que en los momentos difíciles Pedro lo negó 3 veces. Y podemos decir: Pedro, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo fuiste capaz de negar al maestro? Pero bueno, también hay que traer a colación en Pedro nuestras propias negaciones que nosotros hacemos del maestro. Nuestras propias negaciones que son fruto del egoísmo humano. Cuando nos elegimos a nosotros mismos, cuando nos pastoreamos a nosotros mismos y no elegimos a Cristo y no nos dejamos pastorear por Él. 3 negaciones de Pedro. Ahora viene el Señor Jesús a hacer esta confirmación triple de Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? 3 veces, y al final le vuelve a decir, por eso es una confirmación: sígueme. Ya le había dicho que lo siguiera allá en el lago de Galilea, pero ahora el Señor, después de la resurrección, le vuelve a decir: sígueme, pero le da la misión de apacentar. ¿Apacentar a quién? A sus ovejas. Por eso, todos nosotros que somos ovejas de Cristo, estamos bajo el cuidado de Pedro. Por eso, la Iglesia Universal está también bajo el pastoreo de Pedro, como aquel que Dios, que Cristo ha querido poner para pastorear a su iglesia. En la primera lectura se nos habla de Pablo. Estas son las 2 columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Para concluir con el Evangelio de Pedro, Pedro dice que va a entregar su vida por Cristo. Dice la tradición que Pedro estaba en Roma cuando llegó la persecución del emperador y que toda la comunidad salió corriendo, salió huyendo porque los iban a atrapar. Entonces Pedro se topó una persona desconocida por el camino que le dijo: Pedro, quo vadis? ¿A dónde vas? ¿Acaso debo volver a Jerusalén a morir por ti? Pedro se da cuenta que es el maestro y Pedro regresa. Los soldados del emperador atrapan a Pedro, lo llevan preso y lo hacen morir. Lo sacrifican como su maestro. Como él predica a un Jesús, Cristo crucificado, entonces también le van a dar la muerte crucificándolo. Pero Pedro dice: no, yo no soy digno de morir como el maestro. Y pide que lo crucifiquen de cabeza. Entonces es como él entrega la vida. Pablo en la primera lectura está llevando al final de su vida. Pablo, pues como todo cuerpo humano, va sintiendo los pesos de los años, el peso de los años, y Pablo lo siguen llevando prisionero, pero él pide ser juzgado por el César. Pablo ya fundó todas las comunidades. Pablo ya instituyó a los presbíteros de las comunidades. Pablo ya escribió para exhortarlos a que vivan en el amor. Ahora Pablo se encuentra en Roma. Ahora Pablo se encuentra con una prisión domiciliaria, porque está cautivo, pero está en una casa, en una vivienda, y ahí él sigue predicando, sigue hablando de Jesús. ¿Cuál es la causa?
por la cual Pablo está prisionero, Cristo. Como dice la primera lectura, se trata de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Pablo nos anuncia el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el primer anuncio, es decir, creer que Cristo padeció, murió y resucitó para salvarnos. Ese es el querigma, aceptar a Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Hermanos, podemos ver dos vidas entregadas al servicio de Cristo, Pablo y Pedro. Y estamos ya concluyendo este tiempo tan bonito, tiempo de gracia de la Pascua. Ya el domingo vamos a celebrar. ¿Qué celebramos el domingo? Pentecostés. Y hermanos, el tiempo de la Pascua, que es precisamente esto, de aceptar que Cristo está vivo, de que Cristo padeció, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Después de haber vivido este tiempo hermoso, bello de la Pascua, no podemos seguir igual. Algún cambio para bien debe haber en nuestra vida. Yo les invito a hacer un examen de conciencia y a preguntarnos eso mismamente, preguntarnos qué hemos aprendido en este tiempo de la Pascua, en qué me ha ayudado saber que Cristo murió por mí. Porque si no me ha ayudado en nada, pues así pasó el tiempo de la Pascua y así volverá otro tiempo de Pascua y volverá y volverá. Pero si no me deja ninguna enseñanza, pues no va a pasar nada. Preguntémonos, ¿qué nos deja este tiempo hermoso de la Pascua? Ojalá que un crecimiento en la fe. También en este mes de junio tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Insisto, seamos cercanos a esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que tanto nos ama, el corazón que sufre por nosotros, el corazón que nos quiere ver unidos, el corazón que nos quiere ver empáticos, responsabilizándonos todos de todos, que seamos una auténtica comunidad como Cristo quiere, una comunidad que que se encamina hacia su Dios, una comunidad viva, no una comunidad adormilada. El Sagrado Corazón de Jesús nos ha hecho 12 promesas. Esas 12 promesas están destinadas a darnos la paz en nuestro corazón, la paz en nuestra alma. No dejemos pasar esta oportunidad de consagrar nuestra vida, nuestra persona al Sagrado Corazón de Jesús. También el domingo celebramos Pentecostés y ya la Conferencia del Episcopado Mexicano nos había invitado a meditar sobre cada don. Pentecostés, venida del Espíritu Santo, se derraman 7 dones. El lunes celebrábamos el don de la sabiduría y reconocíamos en la sabiduría de Dios la plenitud de la persona. El martes meditábamos sobre el entendimiento y era pedir la luz al Espíritu Santo para que entendiéramos aquellas cosas que humanamente no podemos comprender, pero que a la luz de Dios podemos entender de una manera plena. El miércoles, ya no me acuerdo, el miércoles meditábamos el don de la fortaleza y pedíamos que la auténtica fortaleza de Dios nos mantuviera en pie y decíamos que aquella persona que es fuerte a los ojos del mundo es una persona que se arrodilla, que dobla sus rodillas ante Dios. La fortaleza de todo cristiano es la oración. El cuarto don del Espíritu Santo que celebramos el día jueves, o sea, ayer, era el don de ciencia. Y decíamos que
Hay un punto en la que la ciencia humana tan avanzada, ¿verdad? Hay un punto en el cual nada puede hacer, nada entiende. Y poníamos el ejemplo de los médicos cuando después de un esfuerzo dicen, pues se hizo todo lo humanamente posible, todo lo demás pues depende de Dios. El don de ciencia nos lleva a reconocer que el conocimiento humano encuentra su plenitud solamente en Dios. Y hoy celebramos ya el quinto don del Espíritu Santo, y es el don de piedad. El don de piedad que nos hace cercanos a Dios y cercanos entre nosotros. Porque por piedad nos acercamos a Dios, pero también por piedad ayudamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Por eso el don de piedad nos va a hacer cercanos al que sufre y ayudarlo en sus necesidades. Por piedad ayuda a tu hermano, por piedad ayuda a tu prójimo. Ya van 5 dones. El día de mañana tenemos el sexto y el domingo el séptimo don, y entonces viviremos Pentecostés. Pues queridos hermanos, que confiemos en la fe que nos han transmitido las columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, que seamos cercanos al Sagrado Corazón de Jesús y que invoquemos los 7 dones del Espíritu Santo. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM